Aleluya, gloria a Jesús. Y bueno, en el día de hoy vamos a traer un tema bien importante y vamos a estar hablando de la historia de la iglesia. Ese es el título del estudio de hoy. Vamos a aprender, vamos a estar viendo cómo fue que comenzó la iglesia de Jesús. Lo primero que vamos a decir es que comenzó allí el día de Pentecostés después de la resurrección de Jesús. Y bueno, vamos a leer como introducción aquí en Hechos, capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a quienes también después de haberse parecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Escuche, déjeme explicarle algo, porque cuando nosotros entendemos que la iglesia que Jesús fundó era netamente judía, nosotros vamos a entender el porqué de esta pregunta. Hay muchos escritos en el Viejo Testamento que tenían que ver con el reinado de Jesús sobre ese pueblo. Hoy en día hay muchos maestros, muchos pastores que quieren coger escrituras de allá para que se cumplan en la iglesia. Todavía las están esperando, pero no entienden ellos de que la venida del Mesías originalmente era para con esa gente, para con el pueblo hebreo, para con los judíos. Y esto es bien importante que usted lo entienda. Versículo 7: y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrado subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, escuche, vuelvo y le repito, la iglesia que Cristo fundó era meramente judía. El plan de Dios, como ya te dije, era gobernar a todas las naciones con ese pueblo. Mira lo que dice allí Mateo capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, ni en ciudades samaritanos entren,
sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, cuando leemos Juan 1:11, dice: a lo suyo vino, o sea, Jesús vino a ese pueblo, pero lo suyo, ese pueblo, no lo recibieron. Y entonces ahí es donde entramos nosotros, los que éramos gentiles antes, que ahora somos pueblo de Dios, somos el cuerpo de Jesucristo. Pero el mandato de Dios hacia sus apóstoles era hacia ese pueblo hebreo, judío, de tradición judía. En Hechos 13:44 vemos como Pablo dice allí, en el versículo, bueno, vamos a cogerlo en el 44, sí. Y ustedes me disculpan que aquí estoy grabando aquí en las oficinas de la iglesia y lamentablemente no me cercioré de que una de las baterías de las alarmas de fuego está vencida y ha empezado a pitar. Mis disculpas hacia ustedes por no haberme dado cuenta antes. Pero bueno, continuamos. En el versículo 44 dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Escuche, cuando dice la palabra de Dios, era el evangelio de Jesucristo que traía Pablo. Pero viendo los judíos, escuche, eran judíos, la muchedumbre se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Escuche, porque ahí está el problema. Ahí está la situación de que todas aquellas escrituras que tenían que ver con la llegada del Mesías quedaron congeladas. Por ejemplo, hay un pasaje donde dice de que el niño va a jugar con el león y que va a jugar con la serpiente. Y entonces los amigos testigos de Jehová lo cogen para un tiempo futuro. Y los amigos cristianos evangélicos lo cogen para cuando Jesucristo venga, implante un reino milenial en esta tierra que existe ahora. Escuche, porque son escrituras que sí iban a pasar cuando Cristo literalmente llegó aquí a la tierra y entonces iba a implantar ese reino con ellos, con los judíos, con el pueblo hebreo. Pero una vez que ellos no aceptaron a su rey, pues entonces Dios se vira y dice: ahora, a través del sacrificio de mi hijo, todo aquel que quiera creer en él, ese va a ser mi pueblo. Ya aquel pueblo que yo escogí como pueblo, no para salvación, sino como pueblo para gobernar sobre los demás pueblos de la tierra, ya eso se acabó. Y bueno, lo podemos ver allí en Efesios 2:14. Cuando vamos allá a Efesios, vamos a hacer un momento conmigo allí. Dice así. Bueno, vamos a cogerlo en el 11. Por tanto, acordado de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircunciso por la llamada circuncisión, hecho con la mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora,
en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dice el versículo 17. Y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Escuche, porque aquí comprobamos de que ya ese pueblo que Dios escogió de entre todos los pueblos para que fuera su pueblo, ya no es así. Una vez que Jesús vino, ellos lo rechazaron, pues entonces automáticamente ya Dios no tiene dos pueblos. No, Dios tiene un solo pueblo compuesto de aquel pueblo y de todos los pueblos de la tierra. Y bueno, también tenemos que entender, como ya vimos, de que de la cruz hacia atrás no existía la iglesia. Y esto es bien importante porque hay muchas veces que cogemos escritura aún de los 4 evangelios para tirársela encima a la iglesia, para hacer una doctrina que no está en la Biblia. Como por ejemplo, si el Señor viene esta noche y estás en pecado, te queda. Usando a Mateo 25:1, el caso de las 10 vírgenes, donde 5 de ellas, miran, no tenían mancha ni arruga. Eran santas por dentro y por fuera. Pero las otras 5, pues entonces habían pecado, se portaron mal. Pues esas se quedaron. Mira, vuelvo y te repito, en los evangelios no existía la iglesia. No había iglesia en los evangelios. Por eso es bien necesario que tú entiendas lo que estamos explicando el día de hoy, para que tú aprendas no solamente a interpretar la Biblia, sino que puedas crecer en la poderosa palabra del Señor. Ahora, continuamos con la historia de la iglesia. ¿Qué pasa después que matan a Jesús? Bueno, comienza la persecución en contra de los apóstoles y de las enseñanzas que ellos traían del Evangelio de Jesús. Y bueno, el primer mártir que vemos que da la vida por el Evangelio de Jesús es Esteban. Cuando usted se lee allí Hechos capítulo 7, versículos 54 hasta el 60, usted va a ver el odio, no solamente la persecución, sino que el odio que este pueblo romano y aún los mismos judíos, esos judíos que tenían la tradición o conocían el Viejo Testamento, que nunca aceptaron al Mesías, ni tampoco el Evangelio que venían trayendo los apóstoles. Hasta el sol de hoy, ellos no creen en los escritos de Jesús. Y tanto es así que, mira, desecharon, combatían con lo que Pablo venía enseñando. Cuando vino Esteban, pues lo apedrearon, lo mataron. El Imperio Romano nunca permitió que se anunciara el Evangelio de Jesús. Y bueno, así ha continuado por 20 siglos. Ahora, en el año 64 después de Cristo,
esa persecución se hizo oficial. Un emperador romano llamado Nerón mató a más de 2 millones de cristianos en solamente 6 días, escuche aquí. Y bueno, de ahí fueron esparcidos todos los cristianos y por consiguiente, bueno, el evangelio de Jesús a través de ellos empezó a regarse por toda la tierra. Y después que mueren los apóstoles, comienza una batalla entre el evangelio que ya cogía auge y las enseñanzas romanas. Hubieron muchos hombres de Dios que se encargaron de mantener vivo el evangelio de Jesús, a los cuales se les llamó los padres de la iglesia. Pero más o menos en el año 37 después de Cristo vino otro emperador llamado Constantino y este emite una orden para que dejen de perseguir a la iglesia cristiana y a la misma vez hace oficial la religión cristiana como la única religión romana. Y más o menos en el año 500 después de Cristo llegó el primer papa, el cual fue Gregorio I, el cual hizo un decreto de que nadie podía leer la Biblia. Solamente la Iglesia Católica tenía la autoridad de poder interpretarla. Ellos tenían la verdad. Por consiguiente, no hacía falta leer la Biblia, solamente escuchar a las enseñanzas de la Iglesia Romana Católica. Y ahí, bueno, empezaron ellos a introducir todas las enseñanzas esas antibíblicas que tenemos hasta el sol de hoy. Por eso es que los amigos católicos están en un limbo, porque ellos no conocen la palabra de Dios. Son católicos, son religiosos. Son católicos porque el papá era católico. Pero nada más, ellos no conocen nada de la Biblia. Y ese es el trabajo del enemigo. El enemigo se ha encargado en usar a esta iglesia romana para engañar a la mayor parte posible. Y bueno, ahí no solamente este Papa Gregorio I prohíbe el que se lea la Biblia, sino que empieza lo que se conoce como la Inquisición, donde el Imperio Romano empieza a perseguir y a matar a todos los cristianos, a todos los que tenían una Biblia, a todos los que leían la Biblia, lo mataban, los quemaban en la hoguera. Y bueno, después, en 1198 después de Cristo, viene otro papa, el cual es Inocencio III, y manda asesinar a todos los que no obedecieran a las enseñanzas romanas. Hasta el tiempo de la Reforma, más o menos entre los años 1546 a 1550, donde llega Martín Lutero, un monje católico, que empieza a leer la Biblia y se da de cuenta de la mentira de la Iglesia Romana Católica y protesta. De ahí es donde viene el apodo que ellos nos han puesto, los protestantes. Y bueno, obviamente había que protestar, igual que protestamos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque todo lo que no venga de acuerdo a la palabra de Dios hay que protestar. Y eso fue lo que hizo Martín Lutero. Empezó allí en su cuarto a leer la Biblia y se dio de cuenta de que lo que le habían enseñado a él en la iglesia católica, en el monasterio, pues entonces no iba de acuerdo con la Biblia. Él veía cómo se vendía la salvación, las indulgencias, cómo podías pagar por los pecados, por tus seres queridos que estaban en un purgatorio que no existe en la Biblia. Y todo era un negocio, igual que hasta el día de hoy. Pero entonces se metió ahí en su cuarto y se topó con un versículo
que dice que el justo viviría solamente por la fe, no por ninguna de esas cosas que inventó la Iglesia Católica Romana. Y bueno, ya sabemos que este Lutero escribió 95 tesis para mostrar lo que decía la Biblia y lo que decía o enseñaba la Iglesia Católica. Tanto fue así que lo convocaron, lo llevaron a un juicio y le preguntaron: ¿te quieres retractar de esas 95 tesis que tú has escrito? Y le dijo: no, de la única manera que yo lo haría es que ustedes me muestren a mí, con la palabra de Dios, con la Biblia, que lo que yo he escrito está mal, no es bíblico. Y bueno, ninguno pudo pararse allí para decirle: bueno, mira, la Biblia dice esto, tú estás mal en lo que escribiste. No pudieron. Y bueno, lo mandaron a matar, pero un amigo de él lo interceptó allí en el camino y se lo llevó, lo escondió para que no lo mataran. Y bueno, de ahí empezó la revolución de la Iglesia Católica, donde crea un grupo llamado los jesuitas. Y estos eran encargados de ir de casa en casa asegurándose que nadie tuviera una Biblia. Y cualquiera que hallaban con una Biblia o hablando de Lutero o seguidores de Lutero, pues lo cogían, los mataban automáticamente. Y como ya dije, muchos de ellos eran quemados en la hoguera. Y bueno, hasta el sol de hoy tenemos a esta Iglesia Católica Romana tratando de destruir una vez más el verdadero Evangelio de Jesús a través de todas esas falsas enseñanzas. Con la diferencia que hoy ya no tienen el poder de matarnos o impedirnos que no leamos la palabra de Dios. Por eso es que hoy hay miles y miles de amigos católicos convirtiéndose al cristianismo porque han hecho lo que hizo Lutero: leer la Biblia. Por eso es tan importante, querido amigo, querido hermano, que nosotros nos llenemos del conocimiento de Dios. Por eso fue que Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de las enseñanzas, de la doctrina, porque a través de ella te puede salvar y te puede perder. Escuche, querido amigo católico, la salvación no es por obra. Mira, te lo voy a leer. Vete un momento conmigo ahí a Efesios nuevamente, en el capítulo 2. El versículo 8 y 9 dice así: porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Escuche, porque no hay nada que tú puedas hacer para comprar el favor inmerecido de Dios. No, dice Pablo ahí en Romanos que aun cuando nosotros éramos pecadores, no merecíamos la salvación, Dios pasó por alto todo eso y mandó a su Hijo a morir por ti, para que ahora, a través de tu fe en ese sacrificio, que es lo único que Dios te pide, tú puedas obtener la salvación, la vida eterna, a través del sacrificio de Jesús y no de ninguna obra de esta que hace la Iglesia Romana Católica. No, esa es la gran mentira del diablo con la cual quiere engañarte para que tú sigas ahí sin Dios. Porque no es como dice el Papa, este señor fresco, el Papa Francisco. Pero ¿cómo se atreve, pastor? Mire, no solamente es un fresco, sino que es un aliado de Satanás. Escúcheme bien. Usted sabe lo que es decir que el sacrificio de Jesús en la cruz fue un fracaso. Usted sabe lo que es decir
que no importa de la religión que tú seas, que todos vamos hacia Dios y que todos somos hijos de Dios. Escucha, porque Juan 1:12 dice que hijos de Dios son los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, y los que hacen su voluntad y obedecen su palabra. Escuche bien, no todos somos hijos de Dios. Entonces este Papa lo que está haciendo es, mire, lo que se conoce hoy como el ecumenismo. No importa de la religión que tú seas, si eres musulmán y adoras a Alá, si eres budista y adoras a Buda, no importa, si tú crees en Dios, ya no tienes problema. Mira, eso es como decir, págame aquí las indulgencias que te voy a dar la salvación. Te voy a sacar del purgatorio. Es lo mismo. No, querido amigo católico, escúchame bien aquí. La salvación es a través de Jesucristo sin ninguna obra. Una vez que tú le añades algo a ese sacrificio perfecto, pues entonces tú estás en contra de Dios. Tú tienes a otro Dios, pero no tienes a Dios. Escucha lo que te voy a decir. El creer en Dios, como dice el Papa, no te salva. Te salva creer en el Hijo de Dios y hacer su voluntad y obedecer su palabra. Bueno, yo espero que este estudio te sirva no solamente para reconocer y saber la historia de la iglesia, pero además para que te des de cuenta que estás en el lugar equivocado y puedas salvar la vida tuya y la de tu familia. Gracias y paz sean a tu vida. Este ha sido el pastor Lázaro González de la iglesia Agua de Vida.